Vamos a continuar en este vídeo añadiendo un componente a un GameObject. Para ello vamos a abrir el archivo que hemos creado en el vídeo anterior, monumento. Aquí lo tenemos y vamos a ver qué es exactamente un componente. Un componente es un script que añade funcionalidades a un GameObject. En nuestro vídeo anterior hemos usado el componente transform. Cuando seleccionamos cualquier objeto en la jerarquía, vemos en el inspector que tienen un componente transform. Ahora vamos a añadir un GameObject nuevo a la escena y le vamos a añadir un componente rigidBody. Un componente rigidBody otorga propiedades físicas a ese objeto para que interactúe con la gravedad o con otros GameObject. También posicionaremos la cámara principal y después ejecutaremos el juego para ver cómo el objeto interactúa con la gravedad y cae por las escaleras del monumento. Nos vamos a ir a la ventana jerarquía que está aquí, vamos a hacer clic derecho con el ratón, nos vamos a ir a los objetos 3D y vamos a seleccionar una esfera. Podemos ponerle un nombre o dejarla tal y como está. La esfera se nos ha situado justamente aquí en el centro del mundo, la podemos desplazar a través de los gizmos, la vamos a situar un poquito más para acá. Y sobre el tema de la cámara os comento, todas las escenas nuevas que creemos vienen con una cámara o main cámara, que es la cámara principal. Aquí abajo podemos ver la vista de juego, porque lo que estamos viendo aquí es la vista de escena, que no tiene nada que ver con lo que la cámara está viendo. Aquí en esta ventanita sí que podemos ver lo que la cámara está viendo exactamente, que va a ser lo que vamos a ver en la vista de juego, en game. La cámara, si nos alejamos un poquito y orbitamos, vais a ver que la cámara tiene un campo de visión. Todo lo que está dentro de ese campo de visión es lo que se va a ver en la vista de juego. Si nos movemos aquí abajo, vais a ver que desaparece el monumento, y si volvemos a moverlo, pues vuelve a aparecer. Si por ejemplo vamos a suponer que la cámara la hemos movido o nos aparece en una parte de la escena muy alejada del objeto que queremos enfocar, podemos seleccionar ese objeto que queremos enfocar con la cámara, darle a la F para que nos haga un focus, y ahora si seleccionamos la cámara, como la he movido, aquí en la vista de cámara no aparece el monumento. Si le doy a Alt, Comando o Control en Windows y F, me sitúa la cámara justo en el objeto que tengo seleccionado como focus. Entonces aquí en la vista de cámara la cámara está justo dentro del monumento. La tendría que mover un poquito hacia acá y a lo mejor desplazarla un poquito para arriba y un poquito para acá para que ya me enfoque el objeto, y un poquito para atrás, yo creo mejor, y ya lo tendríamos ahí otra vez, y en la vista game se nos vería así. La cámara también es un GameObject, con lo cual también admite componentes. Vamos a seleccionar ahora la esfera. La esfera es un GameObject y por sí solo no tiene propiedades físicas. Tenemos que añadírselas a través de componentes, el componente rigidBody en concreto. Si nos vamos a la ventana Inspector, en el botón Añadir componente podemos hacer clic y se nos despliega un menú. En este menú los componentes están organizados a través de categorías, y en el buscador podemos poner rigid y nos van a aparecer todos los componentes que contienen la palabra rigid. Hay dos opciones, rigidBody y rigidBody 2D. Tenemos que seleccionar rigidBody a secas, y dentro de rigidBody, para que este objeto pueda tener las propiedades físicas para interactuar con la gravedad, tenemos que tener seleccionada la opción usar gravedad. Por defecto a mí me aparece clicada cuando añado el componente, pero puede ser que a ti no te aparezca por defecto y tengas que añadir ese clic ahí. Para ver el efecto que produce en la esfera el componente rigidBody, vamos a irnos a Game, aunque también hay gente que la pestaña Game se la pone aquí para poder tener las dos ventanas a la vez. Si tu pantalla es lo suficientemente grande como para poder trabajar medianamente bien teniendo las dos ventanas abiertas, puede que sea más cómodo hacerlo así, y yo creo que deberíamos todavía moverlo un poquito más para que se quede más centrado. A ver, bueno, más o menos así, ¿vale? Vamos a darle al play para entrar en modo game y ver cómo reacciona la esfera. Y ahí vemos cómo la esfera cae por las escaleras. Puede pasarte que la esfera esté situada justo encima de un escalón y al caer se quede parada en el escalón. Vamos a ver si nos lo hace para que veáis lo que ocurre. ¿Ves? La esfera ha caído justo en la parte plana de un escalón y entonces no ha rebotado por los escalones de la escalera. Si te pasa eso, pues vas a tener que mover un poquito la esfera hasta que pille en la caída la arista de ese escalón para que ruede para abajo. Y con esto ya estaría, y en el próximo vídeo lo que vamos a hacer va a ser añadirle un material a esta esfera.